No dejan, en el fondo, de estar hablando de un futurible, ¿no? Porque efectivamente hablan de empezar a trabajar en una derogación de una ley. Empezamos con esos artículos, el artículo 36, con el artículo del Código Penal sobre injurias a la corona o a los sentimientos religiosos. Habla usted también de hablar con el resto de grupos. Recordábamos en este programa, señor Urtasun, lo cerca que estuvieron también de llegar precisamente a un acuerdo, pero que al final ese acuerdo descarriló al final de la legislatura pasada, precisamente porque socios de investidura consideraron insuficiente el texto al que se quería llegar o la materia que se estaba tratando. ¿Creen ustedes que solamente con este artículo 36 o con la reforma en ese Código Penal sobre las injurias a la corona y a los sentimientos religiosos van a conseguir ahora el respaldo que entonces les negó Esquerra Republicana, por ejemplo, o Bildu? O sea, yo lo que creo que no podíamos permitir, y eso desde Sumar hemos insistido mucho, es que el hecho que descarrilara el acuerdo en el mandato anterior nos hiciera quedarnos completamente paralizados y olvidar este tema y meterlo en el cajón. Eso era algo que nosotros no podíamos aceptar. Y de hecho, además, cuando estamos hablando de medidas de regeneración democrática, hubiera sido un sinsentido que hubiéramos tratado de impulsar medidas de regeneración democrática sin volver a recuperar lo que fue el intento de derogar la ley Mordaza en la pasada legislatura. Eso es lo que nosotros no queríamos aceptar y es por eso que hemos exigido, y así hemos acordado con el Partido Socialista, que eso va a estar en el paquete de regeneración democrática y vamos a recuperar esa derogación. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hemos acordado? Insisto, políticamente con el Partido Socialista, que eso forma parte del paquete y que, por lo tanto, el paquete de regeneración democrática que tendremos que negociar con los grupos, que va a ser muy amplio, mañana el presidente del Gobierno va a anunciar muchas medidas en materia de medios, en materia de otras medidas que hemos acordado y que anunciará él mañana. Todas las medidas que anuncie mañana van a tener un trámite de negociación con los grupos parlamentarios. ¿Qué es importante? Que en ese paquete que traeremos a propuesta a negociación con los grupos parlamentarios, la parte de Mordaza va a estar dentro. Y a partir de aquí ya, con el Partido Socialista y Sumar, habiendo acordado algunas cuestiones esenciales, y a partir de aquí tratando de recuperar efectivamente ese consenso que estuvimos a punto de tener en la legislatura anterior y que es imprescindible que volvamos a construir. Porque este país no puede seguir soportando tener estas medidas en vigor, en un país en el cual se multa activistas, en un país en el cual se encauzan artistas, se encauzan creadores por decir determinadas cosas. Esto no puede seguir así. Y por lo tanto, efectivamente, yo estoy muy satisfecho que en ese paquete de regeneración empezamos a andar ese camino con cosas ya muy concretas que hemos anunciado y que con los grupos vamos a terminar de construir. Quería preguntar más sobre esto y concretar un poquito más. Está refiriéndose usted a ese acuerdo con el Partido Socialista y efectivamente que van a hablar con el resto de los grupos, pero si no se toca en este caso el uso de las pelotas de goma, por ejemplo, las devoluciones en caliente, el asunto de las multas por falta de respeto a la autoridad, que eran puntos fundamentales para Esquerra Republicana, por ejemplo, en la pasada legislatura, para dar el sí, el visto bueno a esa modificación de la ley Mordaza, ¿por qué piensan que si en esta ocasión se va a hablar solamente del artículo 36 y de lo que nos comentaba del Código Penal, ¿por qué piensan que ahora Esquerra Republicana, por ejemplo, o Bildu les va a decir que sí, cuando tampoco se abordan en este texto esos asuntos, como el uso de las pelotas de goma, por ejemplo, las devoluciones en caliente? ¿Por qué ahora sí? Pero es que nosotros ya contamos... Porque nosotros ya contamos que en la negociación parlamentaria muchos de estos grupos nos van a plantear estas cuestiones. Esto es el inicio de un camino en el cual ya hemos anunciado algunas medidas concretas, pero el camino, como ha dicho la vicepresidenta, es la derogación de la ley Mordaza. Y a partir de aquí, evidentemente, en el trámite parlamentario, los grupos parlamentarios nos van a plantear, somos perfectamente conscientes, muchas de las cuestiones que usted ha mencionado, sobre las cuales nosotros desde Sumar estamos perfectamente de acuerdo y, por lo tanto, vamos a tener que construir este consenso. Es decir, yo lo que quiero dejar claro hoy es que nosotros tenemos un acuerdo político con el Partido Socialista para derogar la ley Mordaza dentro del paquete de regeneración y que iniciamos el trámite parlamentario para volver a construir ese consenso sobre la derogación. Que hemos anunciado ya algunas medidas que ponemos encima de la mesa y que los grupos nos van a trasladar otras para terminar de construir ese consenso. Pero ¿qué es lo importante? Que la ley Mordaza ya no se va a quedar en un cajón olvidada para el resto de la legislatura como parecía que pudiera ocurrir. La ley Mordaza ahora mismo va a estar en el paquete de regeneración y vamos a ir al Congreso a construir su derogación en el resto de grupos. Este es el anuncio importante de hoy y yo estoy francamente satisfecho que hayamos logrado esto metido dentro del paquete de regeneración, porque nadie hubiera entendido en este país que hubiéramos negociado un paquete de regeneración en el cual nos hubiéramos olvidado completamente de las medidas de la derogación de la ley Mordaza, y eso no va a ser así. Lo vamos a tener, lo vamos a negociar, lo vamos a conseguir.